Buenas noches, bienvenidos al primero de la semana. Como siempre me acompaña en estas noches Emiliano, mi hijo que ocupa a veces el lugar de mi hija. Este es un programa de familia para que podamos entrar así a la familia. ¿Cómo le va, Emiliano? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Recién enterándome que a veces ocupo el lugar de mi hermana, pero Exacto. Aclarémosle a la audiencia que es en este lugar. Ah, bueno, menos en mal. el cual solamente Sí. vengo a sustituir a mi hermana. Yo que Porque tengo si no, hermana sé se que puede es lo que tergiversar las usted palabras. quiere insinuarla. Se puede Claro, tergiversar las palabras. soy de los que tienen hermanas. Métale nomás entonces. Bueno, gracias. Esta noche vamos a cerrar el ciclo 2017. Este será el último programa que vamos a poner al aire el 2017, porque la particularidad del día domingo, justamente por lo que significa la Nochebuena y la Nochevieja posteriormente, hace que esos dos domingos no sean los adecuados para este tipo de programa. Así que vamos a tener que acortar el ciclo y así lo hemos decidido. Y cuando llegamos a este tiempo buscamos al protagonista que nos permita hablar acerca del año. Casi siempre las cuestiones de actualidad nos empujan. Y entonces aparece el político que tiene una actualidad por razones propias de su accionar. Aparece un deportista que por ahí tiene esa particularidad especial, un artista y demás. En este caso hemos recurrido a analizar un año que, planteado en lo teórico, más de uno dirá, pero no sé de qué van a hablar. Y ustedes verán que sí hay mucho de qué hablar y sí hay mucho que nos importa y nos llega. Aun cuando nosotros nos vayamos hacia ese lugar siempre nos llega. Señores, hoy vamos a analizar el año judicial de Salta. Vamos a plantearnos en este año qué es lo que podemos decir al respecto. Para eso hemos recurrido a un hombre que no es la primera vez que entrevistamos. Me estoy refiriendo al doctor Abel Cornejo, de larguísima experiencia judicial, en cargos tales como la Justicia Federal o el cargo actual de juez de la Corte de Justicia de Salta. Y creemos que vamos a poder sacarle a este tema, el año judicial, algunas cuestiones que, repito, ya están dentro de su casa. Lo veremos. ¿Cómo le va, Abel? El gusto de saludarlos, a los dos. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que Emiliano, un gran periodista, un gran profesional, que no hay que trocarlo por nada. No, simplemente en el espacio nomás. Es bueno con el espacio ganado, sí, digamos. Es bueno haber recibido sin perjuicio del aprecio que tengo por Dulcinea también, pero son dos cosas diferentes. Está claro eso. Muy distinta. Muy distinta en varios aspectos. Así es. ¿Cómo se llama usted? ¿Abel solamente? Solamente. Tuvieron una fe total con el nombre, le digo, no es muy común. No es muy común, así se llamaba mi padre, así se llamaba mi abuelo. Ah, ahí viene la tradición. Fue en lo que yo me revelé, es que ellos dos fueron ingenieros y yo no. Ahí cortamos la tradición. ¿Por qué quiso ser abogado usted? Yo creo que he sido abogado porque de chico tenía un alma rebelde. Después las rebeldías se van apagando por el decurso de la vida, pero las van apagando. Pues claro, la realidad va apagando las rebeldías, pero siempre me acuerdo, hay un poeta que había sido sacerdote y que incluso Juan Pablo II lo retó duramente, Ernesto Cardenal, ¿no? Lo retó con el dedito dedo, frente a la televisión mundial. Y mundial. no solo lo retó, lo amonestó y le prohibió ejercicios y charlas durante, creo que algo. ¿Fue un silencio obsequioso también el que le... Creo que le hizo un silencio pusieron? obsequioso. Creo que no podía hablar durante un tiempo por su adhesión a la
Por la obediencia que debía tener, sí, que es una de las cuestiones claro, de que pero tiene. creo que el problema se había dado con La teoría de la liberación. teoría de la liberación. Los sacerdotes Claro, del tercer mundo. Lo que pasa, lo que tenía, no nos vamos a meter en cuestiones religiosas que son siempre controvertidas, pero sí en la poesía. Pero me acuerdo cuando Ernesto Cardenal ahí tenía una disidencia dentro de la iglesia, fue un gran poeta, y cuando bautizaba en nombre de la revolución, soltaba una paloma y decía que te haga más rebelde que la libertad. Claro, Es una frase, todo una frase, ¿no? Hace mucho que no se habla de libertad, ¿no? Como Hace condición, mucho que no se habla de libertad dirían como los abogados sine qua non, ¿no? siendo, O sea, aparte, ayer o una anteayer, palabra que en cualquier idioma, más allá del significado intrínseco que tiene, es una palabra que en cualquier idioma tiene la particularidad de ser infinitamente bella, ¿no? Cuando uno habla de libertad o habla de independencia, es como que no necesita decir nada más, ¿no? Porque Lo alguien me dice- lo dice planteaba todo. si nos servía la democracia hace 2 o 3 días, jubilado. Y yo le decía que la democracia es válida, pero es un atributo de la libertad. Sí, claro. Y no al revés, no confundamos. Por supuesto. Primero tenemos que ganar la libertad. Sin libertad no hay No, democracia. no hay posibilidad. Hoy No es que la posibilidad. democracia nos trae libertad. Exactamente. Bueno, escuchó que quiero hablar del año judicial. Así he escuchado. ¿Existe ese concepto dentro, por ejemplo, de la Corte o de toda la justicia? De decir, bueno, señalizamos o analizamos o reflexionamos sobre lo que Es ocurre uno de los en un año. conceptos formales que tiene la justicia, tanto la justicia nacional como la justicia local. Se inaugura el año judicial, tal día, se pone un día, a veces el 1 de febrero. Yo soy de la idea, y aclaro que yo las ideas que esbozo siempre son a título personal, ¿no? Mis colegas se ríen, Ajá. emparentan muchas mis ideas, cuestiones psiquiátricas, pero en la concepción moderna de la justicia ya no puede haber año judicial, porque la gente que está esperando justicia no espere que se inaugure el año. El año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces el año judicial son todos los días, todas las horas, a toda hora. Es una visión un poco más moderna de la justicia. Eso no tiene que ver con retrocesos de los derechos sociales, en lo más mínimo. Tiene que ver con una prestación muy importante que yo siempre comparo. Las escuelas sí tienen que parar porque es imposible que los maestros, por el desgaste que tienen, diesen 12 meses de clase. Pero la justicia, más que con la educación, se emparenta con la salud. La salud no tiene descanso nunca. La justicia tampoco lo debería tener. Ni descanso horario siquiera. Acá hay un abogado, un colega puede decir, claro, se van planteando situaciones y cuestiones que no requieren espera. Entonces hay que garantizar los derechos de los trabajadores judiciales, que son conquistas en las cuales nunca se debe retroceder, y hay que eficientizar el derecho a la justicia o el acceso a la justicia de los ciudadanos los 365 días del año, porque dentro de un concepto moderno de los derechos humanos, la justicia me parece que no se puede tomar vacaciones. Ahora, ¿ustedes ¿no? se proponen cosas así en el tiempo? Por ejemplo, cuando se inicia el periodo después de la feria, que es lo que ustedes llaman ese inicio del año, ¿no? Digo, ustedes se proponen, la Corte estoy hablando, ¿se proponen objetivos con tiempo? ¿Existe Sí, la esa Corte, historia? la Corte tiene un plan estratégico, el tercer plan estratégico que tiene. Tal vez en el futuro los planes estratégicos deberían ser mucho más cortos, ¿no? Plantearse a 2 años, a 4 años. Han habido antes los planes estratégicos, el primero sobre todo se lo compara, era muy bueno, pletórico de deseos, pero quizá poco práctico en cuanto a las cosas que hay que ir superando o a las metas que hay que ir alcanzando. Y yo creo que en general los poderes públicos, todos se van a tener que ir planteando planes casi a lo inmediato para ir resolviendo cosas, no para resolver las urgencias, que son otras cosas, porque muchas veces por resolver la urgencia se pierde un poco el sentido de equidistancia o de perspectiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener planes sobre cosas concretas, ¿no? Uno de los planes que va a tener que dilucidar la justicia en lo inmediato es que nosotros planteamos una autarquía del Poder Judicial
Pero por supuesto, no es solamente plantear la autarquía del Poder Judicial, es sentarse con los otros poderes del Estado y decir, nosotros vamos a tener un plan de inversiones en los próximos 5 años. Este es el plan, no solamente en política salarial, sino en mejorar la calidad del servicio de justicia, en que sea más rápido. En algunas cosas vamos mejorando, en otras falta mucho por mejorar. Me quedo con lo que dijo al comienzo y lo quiero concatenar con el tema de la conversación de hoy, que había surgido como consecuencia de lo que dijo Jorge. Vamos a analizar el año judicial. Pero usted dijo, hay que mejorar el acceso a la justicia de la gente. Y a mí me gustaría retrotraerme un poquitito más hacia los comienzos de la gestión de Urtubey, en la cual tuve la oportunidad de participar dentro del área del Ministerio de Justicia. Me acuerdo que la inquietud que se había planteado en esa incipiente gestión, en ese comienzo de la gestión, era precisamente mejorar el acceso a la justicia y otorgarles mayores facilidades a las personas para que puedan llegar a plantear sus necesidades ante los estrados judiciales. Ahora bien, con el decorrer del tiempo, yo he advertido que lejos de hacer hincapié o profundizar en esos proyectos que se habían planteado en ese momento, el giro que adoptó el Poder Judicial, acompañado desde el otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, que es quien administra la cosa pública, fue casi en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir con esto? No se mejoró el acceso a la justicia, sino se mejoró la infraestructura, o sea, se crearon nuevas sedes del Poder Judicial, las sedes que conocemos en los otros distritos, tanto del norte como del sur, e inclusive se amplió lo que se conoce como la ciudad judicial aquí de Salta. Entonces quiero saber, a su criterio, cuáles fueron las razones de ese giro y qué es lo que falta hacer hoy por hoy para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Yo creo que se mejoran muchas cosas, ¿no? Faltan, por supuesto, mejorar muchas otras. Por ejemplo, cuando a lo poco tiempo que yo ingresé a la Corte se crea la Oficina de Violencia Familiar, cuya estructura falta desarrollar, pero a nivel país es una de las más modernas. Falta una discusión. Se implementó todo el sistema de mediación en su momento, sí. Falta una discusión, a mi modo de ver, y una solución. Cuando se discutió en Diálogo Argentino, allá por la crisis del 2001, se hablaba de casas de justicia, sí. Como es que en diferentes lugares, para que haya una mayor proximidad. Para justicia de menor cuantía. Justicia de menor cuantía y evitar la litigiosidad, pueda la gente recibir un asesoramiento inmediato y gratuito de parte del Estado, sí. Y además poder conocer por determinadas cosas, porque muchas veces pasa que la gente quiere y no puede, y ahí es donde se genera una brecha, que es lo que nosotros tenemos que tratar de superar en ese sentido. Yo creo que es un accionar que le compete a los tres poderes del Estado. Creo que es una asignatura pendiente. Ha quedado trunco. Sí, sin ninguna duda. ¿Usted se dio cuenta que cuando se arman las campañas políticas que aparecen las propuestas, pocas propuestas tienen que ver con la justicia? Ninguna, no. Pero acá estamos hablando justamente de la justicia. No, yo en eso soy muy categórico, porque lo digo en clase, lo digo en los medios, cada vez que me invitan. Me trae muchos dolores de cabeza, claro. Tal vez por eso cada vez tengo menos pelo, pero cuando discutimos justicia, cuando hay alguna crisis, cuando pasa un hecho gravísimo, cuando pasó algo que conmociona a la sociedad. Esto va tanto en el orden nacional como en el orden local. No se discuten las agendas electorales todavía determinadas cosas que se deberían discutir. Por ejemplo, la Argentina, por la Constitución de 1994, incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos con rasgo constitucional. Uno de los artículos de la Convención dice que la defensa pública es una obligación del Estado, por lo tanto, no tiene que estar tarifada bajo ningún punto de vista, y quien elija la defensa pública no importa si tiene o no recursos en materia penal. Pero en materia civil, ahora recién vemos que va habiendo un avance en Salta en ese sentido de ampliar el ámbito de tutela de la Defensoría General y de la Asesoría General de Incapaces, pero todavía falta
una enorme infraestructura por desarrollar y por capacitar ahí. En el ámbito del Poder Judicial ocurre otro tanto. Me parece que se deberían discutir algunas cosas, como por ejemplo, Salta, yo siempre digo que es una provincia que a veces falta el compromiso social ante determinados temas institucionales. La gente no va a los exámenes del Consejo de la Magistratura, Claro. no va, a pesar de ser público. Y ahí estamos seleccionando... Bueno, la publicidad de las audiencias tampoco se cumple. Hay muchos ¿De jueces... cuáles audiencias? De cualquier audiencia que sea pública, hay muchos jueces que no permiten que... Las sí, eso puede ser. En las del Consejo sí se cumple porque están todas trepadas ahora a la Plataformas página, que a la, son de a la acceso. plataforma web. Pero entonces quiere decir que hay un mensaje claro que tenemos que superar y tal vez Salta debería implementar, y no creo que sea tan caro hacer esa reforma. Salta, por ejemplo, sería una de las provincias donde yo implementaría en materia integral el juicio por jurado, ¿no? Para que haya un mayor compromiso ciudadano también con eso. Pero yo coincido con ustedes que en las campañas electorales no se debate Casi el tema no se de habla. no se debate el Inclusive a tema mí me de- gustaría que empecemos a pensar, no desde un poder judicial, con un poder judicial que administra justicia, sino, como bien estaba diciendo usted hace un ratito, una tríada de poderes que construyen justicia. Totalmente. Esto que estamos hablando es justamente no administrar la justicia, porque ahora lo que se hace es administrar la justicia con las herramientas que actualmente están vigentes. Y yo creo que hay que construir otra clase de justicia y ahí justamente es donde entra el tema de mejorar el acceso a la justicia, porque hay gente, por ejemplo, que no puede venir de los barrios más carenciados y pagarse el boleto de saeta, 10, 11 mangos, y si tienen que venir 4 son Eso 50, no sería nada. 100. Después no saben qué hacer. Claro, cuando y aparte entran eso tiene que ver la violencia social que les genera totalmente. encontrarse un señor o una señora muy bien vestidos y ellos se vinieron con lo que pudieron y que el señor o señora muy bien vestido le dice, bueno, a ver, fulano, venga. Y fulano entra así ya con una capacidad disminuida absolutamente. Derrotado. Bueno, esa es una observación muy buena Derrotado, para dos cosas socialmente. que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Una, en algún momento, por las características y las dimensiones que ha tomado la ciudad de Salta y el distrito judicial del centro del Poder Judicial, alguna vez vamos a tener que discutir el tema del cambio de horario, porque hay gente que vive, por ejemplo, en la zona sur, que es enorme, la zona sur de entonces tiene que desplazarse hacia el norte. Y que trabaja también en otra dependencia del tiene, Estado, inclusive. Claro, y que tiene que cortar al mediodía y el gasto que tiene el transporte es inmenso, ¿no? Claro. Entonces ahí tal vez haya que poner, por ejemplo, de 9 a 5, sumar 2 horas más de atención al Poder Judicial. Y esto que hablábamos de las casas de justicia, que es descentralizar un poco el concepto de ciudad judicial. Yo creo que es un concepto óptimo y en ese sentido hay que reconocer al gobierno provincial ha hecho 2 cosas espectaculares: las ciudades judiciales de Metán y de Tartagal, más la creación de los juzgados de González y Cafayate, que eran un largo anhelo que se ha cumplido, ¿no? Falta el del tercer camarista famoso, que creo que en el curso del año que viene se va a resolver también. Pero lo que es necesario es que haya un mayor acercamiento de la justicia a la gente desde el Estado, posibilitando eso. ¿Sabe que cuando se ingresa a la ciudad judicial, la gente entra desorientada en el sentido de a dónde debe ir, Sí. a quién debe recurrir, aun cuando tenga una cita y ahí esté marcado, ¿no? Y yo me he puesto a observar de que lo que hace la gente es ir a preguntarle a la gente de seguridad, al señor que está vestido, porque no hay policía ahí, sino que hay servicio, ¿no? Y la gente pregunta a ellos. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no hay gente del Poder Judicial preparada para contestar? Porque no se trata solo de decir tercera escalera arriba, sino ¿qué tema? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Ah, en ese caso tendría que ir a tal lugar. O sea, una preparación un poco más del funcionario policial, judicial, hay digamos. Una oficina de informes. Hay una oficina de informes. La oficina de informes es difícil encontrar. El desafío nuestro, Jorge, en eso, estar ahí, Chile, si bien es un país unitario, en una de las reformas, Chile hizo 2 reformas en materia de gestión judicial muy buenas.
Una, que fortaleció su administración de recursos humanos, que nada tienen que ver los jueces con eso, sino que usted entra ahí, lo preparan para ser empleado o funcionario judicial, tiene cursos de 6 meses hasta 1 año, y a medida que se van produciendo las vacantes le van poniendo una persona que cuando se sienta ya sabe trabajar. Pero el juez ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado han ido dividiendo polos según la materia. La ciudad judicial, cuando se termine de hacer toda la obra de ampliación, que espero que no sea dentro de tanto, estamos avanzando ahora más lentamente por cuestiones presupuestarias, da perfectamente para dividir de acuerdo a los fueros en distintos polos, que eso va a favorecer enormemente también, por decirlo teóricamente, para una sola entrada. Y que la gente padezca este tipo de cosas que usted está diciendo. Ese es un tema muy importante también, y lo tenemos en cuenta. Usted tiene un polo civil, un polo laboral, un polo penal, ediliciamente, ya eso le va cambiando, ¿no? La gente siempre me pregunta a mí qué hacen los jueces de la Corte. Pero ¿qué hacen en lo cotidiano? Me preguntan. Porque piensan como que en la Corte se tratan algunos temas, algunos días, algunos meses y nada más. Y de golpe aparecen casos en donde uno dice, ve, esto se está tratando en la Corte. ¿Usted en este momento puede señalarme un tema de este año que haya movilizado a la Corte y que haya tenido trascendencia pública? Sí, cómo no. Por ejemplo. Por ejemplo, el famoso amparo de los concursos de la Cámara Civil. Bueno, provocó un terremoto. Claro, ese tema fue terrible. Eso fue terrible. Eso fue una gran movilización. La Corte ahora se ha autoimpuesto una disciplina mucho más dinámica de la que tenía, ¿no? Ese es un cambio que hizo el actual presidente de la Corte para bien, que es que sí o sí los miércoles hay acuerdo, pero no para sentarnos a conversar, sino para sentarnos a conversar en base a un orden del día de cuestiones judiciales y de cuestiones administrativas, y de hecho se ha resuelto mucho más rápido alguna cosa. Y poder discutir puntualmente causas que están en consideración de la Corte. Yo no puedo dar muchos ejemplos de causas relevantes en ese sentido, porque a veces hay que volver a votar en determinados expedientes por si baja alguna otra instancia, o sea, pero de lo que me acuerdo de ese expediente ya no vuelve a la Corte, porque ese está en ámbito de resolución de la Corte Suprema, por ejemplo, en este momento, ¿no? Bueno, a propósito, la Corte Suprema esta semana ha fallado respecto a un caso importante que involucraba a la provincia de Salta, específicamente al Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, al Ministerio de Educación, con el tema de la educación... la ley de educación, en el punto que ese establecía famoso. la obligatoriedad de dictar la religión, específicamente la religión católica, en las escuelas públicas. Eso tengo entendido yo, hoy estaba tratando de acordarme cuando venía hacia el canal, tengo entendido que había comenzado con un amparo interpuesto ante la sala 3, creo que es de la Cámara de Apelaciones, ante el juez Domínguez, a cargo del juez Marcelo Domínguez. Sí. Me gustaría que le comentemos un poquitito a la audiencia cómo fue el itinerario desde esa decisión de Domínguez, aceptando el amparo, pasó por ustedes, por la Corte de Justicia de Salta, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema dijo, no, en Salta no se puede obligar a... al menos no en la forma esta. A dictar religión católica en las escuelas públicas. Hay que recordarle a la gente que la Constitución de Salta, los artículos 86, 87, 88, tienen un sistema que para mí es extraordinario y espero que nunca se reforme, porque creo que la Constitución de 1986 de Salta es una de las constituciones más modernas del país. Después sufrió la reforma en 98, pero ahí la acción de amparo se puede plantear ante cualquier juez, y la apelación en la Corte de Justicia de Salta. Es muy avanzada. En el voto sobre... A mí no me gusta eludir el bulto, así que vamos a contestar ahí. ¿Qué veo yo del tema de educación religiosa? ¿Cómo se planteó? Hubo un muy buen seguimiento de los medios locales y nacionales del tema. Se plantea una cuestión vieja. Educación religiosa se discutió primero cuando se sanciona la ley Laínez a principios del siglo XX
Después, durante el gobierno de Frondizi, con el tema de la creación o no de las universidades privadas, con el famoso lema laica o libre, ¿no? Sí. Y un enfrentamiento entre el entonces presidente Frondizi con su hermano Silvio Riccieri, los tres superdotados y de una enorme formación intelectual. Y en Salta se incorpora esa cláusula que en realidad es un derecho de padres o tutores a exigir eso y que está en las convenciones internacionales de los derechos humanos el poder pedir que se brinde esa educación religiosa o no. Mi voto es un voto en soledad en Salta, porque a mí, más que el tema de que se debata o no la cuestión de educación religiosa, me parece que si había que corregirlo ese tema de la Constitución de la provincia. Le aclaro que yo tradicionalmente soy un fervoroso defensor de la educación pública, laica y libre, lo he dicho en todos los ámbitos, y soy el único que postula desde hace muchísimos años que haya una facultad de Derecho pública en la Universidad Nacional de Salta, hasta ahora con hipoacusia generalizada, mi pedido, ¿no? El tema ese, yo planteé que era necesario que haya una convención constituyente local para que se discuta ese tema, que de alguna manera es lo que dice el voto en disidencia del doctor Horacio Rosati, con quien tengo en ese sentido una comunidad intelectual desde lo jurídico, en varios de los votos que ha tenido Rosati para acá. Después se sanciona la ley de educación religiosa y la Corte Suprema efectivamente dice en su mayoría que no se puede dar educación religiosa en horas de clase, sino en una hora posterior ¿Establece eso la hora posterior o eso lo propone el Poder Ejecutivo provincial? Lo deja entrever el fallo de la Corte. Para mí el fallo es más fuerte en otro aspecto. Por ejemplo, porque una cosa es el niño y otra cosa es el padre. Por supuesto. Y el padre, digo así generalizado. A mí me parece que lo que planteó Maqueda, creo que fue, que se interesó mucho en eso de cómo que le preguntan al padre qué religión tiene. Incluso lo hizo así personalizado con la ministra. Sí. Dice, así que usted le pregunta, hay un formulario donde usted le pregunta y el padre tiene que contestarlo. Y a mí me pareció que eso sí era un horror a revisar. Eso de tener que contestar qué religión tengo. Pero eso ya es una implementación por eso, burocrática. Pero esa es la que señalaron el artículo Ñ, claro. ¿no? Le llaman, ¿no? Bueno, pero pero en el voto de Rosati, él declara la constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de la provincia, sí, remitiéndose a que eso para ser revocado tiene que haber una asamblea constituyente local para que lo revoque. Pero declara inconstitucional lo que usted está señalando, las prácticas discriminatorias o ajenas a lo que es el espíritu del Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles, ¿no? Estamos hablando que el objeto de todo eso es un niñito de 8 años. El problema está en la otra parte, el que decide por él, el que se ve obligado a decidir en un tema que es de la absoluta intimidad, ¿no? El tema, Jorge, es muy interesante discutirlo desde el punto de vista sociológico, porque hay una realidad que es diferente en cada una de las provincias y de las regiones del país. Es cierto, y eso no se puede negar bajo ningún punto de vista, que en general en Salta hay una vocación hacia el culto. Se ve en distintas manifestaciones de fe, como puede en Latinoamérica ser la profesión del milagro. En Latinoamérica es. Pero la Argentina, a pesar de Latinoamérica, tiene diferencias de matices, ¿no? Sí, por ejemplo, la Constitución de Santa Fe no, pero en lo declara. En lo cordillerano. Sí, sí, sí. Donde tenemos hay originarias religiones todavía vigentes y sincréticas. Ahí va el tema. En esa columna americana, columna americana hay casi una similitud, ¿no? Eso es muy difícil de entender en otros lugares que no sea acá. Claro. También es difícil de entender, como en el caso particular mío, que una sola facultad, por ejemplo, de Derecho, provea más del 80% de los profesionales, cuando claramente una facultad confesional, lo cual en sí mismo no está mal. No, lo que está mal, hay opción. Lo que está mal es que no hay opción. Claro. Yo soy egresado de una universidad pública y además yo siempre critico que en otros lugares
aún las universidades privadas y aún las universidades católicas, como la Universidad Católica de Santiago de Chile o la de Río de Janeiro, por ejemplo, tienen una presencia en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito político diferente a lo que nosotros vemos en Salta. Le voy a decir algo, me han consultado, a mí me pasó como le sigue pasando a muchos todavía en el sur, ¿no? Que yo cuando vine en el año 78 estaba convencido que la discusión laica libre había terminado en el país y que era un hecho histórico, porque yo, que no tenía la edad suficiente para vivirlo y la lucha misma. A veces somos pero como sí la samba tuve, de Atahualpa, perdido en las cerrazones. ¿No? Pero sí había estado en contacto con muchas personas que habían participado de aquellas luchas por laica y libre y demás. Y yo creí que eso había terminado en el país. Cuando llegué acá me encontré que acá teníamos todavía de qué hablar. Y hay un hecho, y me preguntan sobre ahora, me preguntan, che, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Porque claro, se sorprende. Y yo me acordé de algo que pasó muy inadvertido, que fue en el juicio por el asesinato de la francesa, que hay una familia que se retira por falta de confianza cierta en la justicia y nadie se encargó de averiguar qué pasaba. Y una de las cosas que pasaba es que ellos tenían que entrar todos los días a una sala con un crucifijo. Y su religión los colocaba en una actitud de duda y en una actitud de poca credibilidad de justicia. Y si usted observa, yo me encargué de observar las imágenes del juicio, sobre todo una madre que estaba ahí, tenía una actitud de perdidos en el espacio, en el tiempo. O sea, estaban sin escuchar, más allá de traducciones que pudiera haber habido o no, sin escuchar lo que se decía, porque el crucifijo y los tres de abajo significaban lo mismo, y para su religión islámica era algo muy difícil de soportar, como quizá no pudo haber pasado a nosotros en un sentido contrario, ¿no? O sea, bueno. y ellos se retiraron del juicio. Fue una cosa insólita. Un día decidieron retirarse y dejar... y nadie entendió, porque acá cuando se dice no tengo confianza, se piensa en el juez, se piensa en la cosa más clara, ¿no? No le creo al juez tal... No es la cuestión iconoclástica. No, había una cuestión iconoclástica. Era un suplicio para ellos. Acuérdese que incluso cuando le entregaron los cuerpos tuvieron que hacer toda una ceremonia muy especial y todo, ¿no? Entonces, claro, entrar a ese lugar con ese crucifijo, y todavía de eso nadie habla, ¿no? Qué necesidad hay de tener un crucifijo ahí, ¿no? Lo tiene la Corte Suprema también, ¿eh? En la sala ¿El tema? Sí, claro. No, en la sala donde se discutió esto. En la sala donde se discutió esto, también lo tiene. Y es un poco... También lo tiene. Porque mire usted, si yo voy mañana y ponen una foto de Perón, se manda pelote. No, digo por Perón, por poner cualquiera, ¿no? Y bueno, para mucha gente es lo mismo. O sea que todavía estamos en una discusión vieja y también muy típica de la costilla de los Andes, como le digo yo a esta zona, ¿no? Y también hay que discutir con la mayor sinceridad, porque yo respeto profundamente a las personas de fe, pero entonces hay que defender. Yo siempre me acuerdo en México en el siglo XIX, una de las tantas guerras que se libraron eran de los famosos cristeros. Claro. Bueno, entonces si uno está convencido de la justicia de una causa, hay que defenderla con el mismo énfasis, sin desvirtuar en la realidad o en la opinión pública lo que usted quiere defender. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted quería que se dé educación católica en Salta, hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo y hay que defenderlo. Y hay que defenderlo. Lo escuchó, lo leyó a Sapsay, lo que dijo sobre el tema. Sí, me pareció inteligentísimo. Cómo no. Hay una sola cosa que hay que tener cuidado. Ojo con las mayorías exigentes. Así es. Entonces me hablan de que en Salta todo el mundo...
Y eso no significa que sea lo correcto. Usted ¿no? que sacó un Qué ejemplo, bueno, ¿no? usted que sacó un ejemplo del Islam, justamente una de las cosas que tienen es que hay muchos países teocráticos. Totalmente. El Consejo de la Magistratura de Irán, por ejemplo, lo integran ayatollah. Lógico. Entonces claro. tiene esa visión, pero hay una cosa que es muy valorable desde ese punto de vista del Islam, que yo respeto muchísimo y siempre recomiendo un libro de Samuel Huntington, que es de origen judío y es un gran estudioso del Islam, que se llama El choque de las civilizaciones, ¿no? Lo que nosotros queremos imponer al Islam, pero ¿qué es lo que a mí me parece tan valioso del pensamiento coránico o del Islam? Que ellos nunca reniegan en defender su fe y dicen, esta es mi fe y nosotros defendemos esto. A Entonces veces con fundamentalismo. A veces con el horror, y Occidente ha hecho algunos otros horrores que obviamos de decirlos también, ¿no? Eso es así. Cuando lo escuchaba recién me acordé de una reforma que está en ciernes en Brasil, que es la reforma educativa que tiene que ver casualmente con esto que estamos hablando nosotros. Brasil es un ejemplo de multirreligiosidad y de sincretismo, claro. Pero además es el país donde la religión católica apostólica romana tiene la mayor cantidad de fieles. ¿Y qué es lo que se está analizando ahora? Inclusive en las instituciones educativas hay muchas maestrías que se están haciendo al respecto. Es la posibilidad de impartir la enseñanza religiosa, pero con una variedad tal que abarque el agnosticismo, el ateísmo, las religiones... ¿Pero en qué nivel educativo? Las religiones... de edad. En todos. No, cuidado, porque no es lo mismo en la educación, lo que se trata en Salta que en la educación pública en la primaria. Ya que tocamos en la educación pública en la primaria. Ahí, y lógicamente las religiones de los pueblos aborígenes. Ahí viene un tema. Y quiero traerlo a Salta. Si en Salta no estaremos en posibilidad nosotros de estudiar lo de la cultura de los hermanos aborígenes. Ahí voy con el tema de cuando se da un programa, un mensaje claro y concreto. Hubo un gran obispo en Brasil que se llamaba Elder Câmara, sí, que le decían Dom Elder. Y Elder Câmara era el obispo de los pobres, y él predicaba, él decía cómo se puede predicar el evangelio en base al hambre y a la miseria, cuando iba a predicar a la favela sobre todo, o en Pernambuco, que es de las regiones más paupérrimas del planeta, sí, pero nunca escondió Elder Câmara que su intención en la evangelización y llevar la evangelización a la pobreza, cargada de un enorme contenido social, su propósito y su fin era clarísimo, y su discurso también. Entonces usted puede discutir, porque si hay una propuesta de decir, mi propósito es puede usted gustarle o no, pero la discusión va a ser otra. ¿Sabe que usted dijo hace un rato algo así que me impactó en esto de llegar a la justicia, de este tipo de cosas? Habló del juicio por jurado. Y yo a veces he pensado en esto, desde mi lugar absolutamente fuera de lo que significa la profesión judicial o jurídica, no tengo nada que ver. No tengo criterios ni tengo formación. Pero he llegado a una conclusión favorable y voy a explicar por qué. Porque sería el único modo de que existan jueces pobres. Porque si no, todos los jueces son ricos. Eso no hay forma de evitarlo. Esa es una opinión. No hay forma de evitarlo. Sí, no hay un solo juez que no tenga un salario que supere 10 veces el salario mínimo. O sea, no estoy hablando de riqueza familiar, estoy hablando de personal. Sí, sí. No hay un solo juez en ningún lado. Mientras que un juicio por jurado nos daría la posibilidad de, aparte de mezclar otras cosas, incluso la visión de un ciudadano pobre, que no está en ningún jurado. Yo le voy a decir una cosa por el juicio por jurado. El juicio por jurado es nada más y nada menos que cumplir con la letra de la Constitución Nacional Argentina. Por supuesto. Después, si a usted le parece que los jueces tienen mayor o menor salario, entonces ya es otra cuestión. No, pero no estoy cuestionando el salario de los jueses. No, sé si me yo lo que le digo es
cumplir, que nunca se ha hecho. Cuando viene cualquier visitante extranjero y habla con cualquiera de nosotros, le llama la atención que diga que encima es muy casuístico el tema. O sea, porque habla de los juicios criminales, que es una vieja nomenclatura, que era, cuando la justicia penal se dividía en criminal y correccional. Criminal era para delitos de más de 3 años de prisión y correccional de menos, ¿no? Entonces, nada más que para los juicios criminales, pero para todos los juicios criminales, es decir, de más de 3 años de prisión. Pero es la letra de la Constitución. 1853, donde Alberdi era un avanzado en ese momento del pensamiento occidental, y donde no se puso jurado para todas las otras materias, se pone materia penal precisamente para que haya un involucramiento social dentro de temas que son concretos, de orden social, que son de interés general. En este asunto dice el doctor, no se modificó esa parte de la Constitución, y yo recuerdo, creo que es el artículo 21, que fomenta la inmigración europea. Bueno, esa parte ya hay un artículo de la Constitución Nacional que dice fomenta la inmigración europea. Así es. O sea, si lo comparamos con los tratados internacionales, se da un poquito de patada, se da un poco de patada, pero el juicio por jurado, ahí me hace gracia porque cada tanto dice, bueno, vamos a implantar el juicio por jurado para los delitos contra la administración pública, por ejemplo. No, tiene que poner todos los juicios por jurado. Claro. Eso es la... Sí. Y el jurado entonces ver mujeres, hombres, trabajadores, no trabajadores, profesionales, que los habrá, altos, flacos, gordos, pelados y con pelo. O sea, esa cosa tan interesante que tiene un jurado. Sí, claro. Un jurado, ¿no? Claro. Cosa que no la tiene el tribunal. El tribunal, usted no mira, lo tiene. Aún estando mujeres, que hay muchas ahora, son todos iguales. Pero además yo siempre a los abogados jóvenes le digo una cosa, Jorge, y seguramente Emiliano va a coincidir conmigo. Uno de los actos de arbitrariedad más imponentes del ser humano es cuando un juez tiene una escala penal y usted elige, porque a usted se le ocurrió, tal cantidad de años de condena. Y yo le pregunto siempre a la gente, ¿y en base a qué? Entonces están las teorías retribucionistas, las utilitaristas, los fines de la pena. Pero usted, no hay una razón para que me pueda decir, a lo mejor usted va a imponer 5, yo 8, Emiliano 10, o uno va a absolver. ¿Qué discrecionalidad y qué disponibilidad? Entonces, por lo menos que a eso lo haga un grupo de ciudadanos, pues me parece que, lo menos que se acerca un poco más a la ecuanimidad, ¿no? Y a la equidad. Casi el promedio, que es el primer signo que lleva hacia la equidad, un promedio. Claro, El promedio la resultante nos acerca a la equidad, doctor, tal cual. Ahí tiene al público de este programa, que es un público que me gusta analizar a nuestros invitados, les digo por lo que tenemos como respuesta, ¿no? y tiene este final de año que, como casi todos los finales de año en los últimos tiempos, es como movidito, ¿no? Y como socialmente inquietante. Veo que se da. Incluso en el ámbito judicial, el problema con las cárceles, los pedidos, porque coinciden con tiempos especiales de la justicia. Me gustaría que los despida usted a ellos y que se despida usted de este año judicial. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Yo siempre me despido con esperanza, pero a veces despedirse con esperanza parece un poco vacuo, un poco vacío. Una reflexión yo quiero hacer en miras al 2018, que es que no retrocedamos en las verdaderas garantías que da la Constitución Nacional respecto del juzgamiento de determinados hechos. ¿A qué me quiero referir con esto? A una discusión que tiene que dar el Congreso de la Nación. Yo estoy totalmente de acuerdo que se juzguen hechos de corrupción y que se prueben con todas las garantías del debido proceso, pero que se encarcelen a personas que un juez haya dicho que es culpable. Eso me parece fundamental en la discusión del Estado de Derecho de una república, porque eso a la Argentina antes le ha costado miles de vidas humanas y nosotros no podemos volver a renunciar al Estado de Derecho.
Y la reflexión fundamental es que las pasiones, las emociones, los sectarismos no nos lleven a buscar venganza en vez de justicia. Busquemos por siempre la justicia y en la medida de lo posible una justicia equitativa. Gracias, Muchas doctor, gracias. y que el año venidero sea un año feliz para Bien. usted y su familia. Igualmente, Bueno, muchas gracias. Nosotros en un Muchas instante felicidades. volvemos con Emiliano y cerramos el ciclo también teniendo una pequeña charla entre nosotros dos. Vamos a arreglar. Lo eximimos de la responsabilidad del doctor. Sí, sí, Ya las sí, cuentas familiares ya no. De eso él no tiene nada que Ni ver. jurado. Ni jurado, nada. Ya volvemos. Gracias.